Número uno, tenemos que identificar el diagrama estereográfico de la latitud del sitio que nos fue asignado como caso de estudio. En este caso, la latitud corresponde al de la Ciudad de México. Latitud 19.5 grados. Este es el diagrama estereográfico para ese sitio de estudio. Número 2. Vamos a traer y a centrar, fíjense bien, vamos a traer y a centrar la fachada de análisis. En el ejemplo hipotético, y también va a ser su caso, vamos a orientar el edificio a 25 grados respecto al sur-oeste. Entonces, si aquí está el sur, 25 grados al oeste, quedaría más o menos en este tenor. ¿Y qué es lo que vamos a orientar? Todo el edificio. Sin embargo, en este caso, dense cuenta que la única fachada que en este momento vamos a analizar para efectos de soleamiento, la única fachada que vamos a analizar es justamente esta fachada, la fachada sur-oeste de nuestro proyecto, considerando que nuestro proyecto arquitectónico es justo el que se encuentra orientado en este ejemplo del diagrama estereográfico. Más adelante, cuando ustedes tengan que estar definiendo el resto de fachadas, ahora lo que van a hacer es, en lugar de estar orientando la fachada sur-oeste, tendrían que estar orientando, por ejemplo, la fachada sureste. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van al centro de la fachada sureste. A ver, ahí está el centro de la fachada sureste. Y la dirigimos al centro del diagrama estereográfico. Y a partir de ahí, ahora, el análisis que tendrían que estar haciendo sería de la fachada sureste. Y después tendrán que estar orientando al centro del diagrama la fachada noreste, que es la que tenemos acá arriba. Y después tendrán que estar orientando la fachada noroeste, que sería esta otra. Ahorita les voy a explicar el procedimiento único y específicamente con la fachada suroeste para que entendamos qué es lo que tenemos que hacer con el resto de las tres fachadas. En resumen, lo que tenemos que hacer es ubicar en el centro del diagrama estereográfico, justamente la fachada que pretendemos analizar. Es más, se las voy a poner un poquito más complicado para que quede muy, muy claro este ejemplo. Vamos a suponer otra vez que tengo una fachada, un ejercicio, una planta arquitectónica, tal cual como lo estamos viendo aquí, y resulta además que el norte está hacia acá. Estoy inventando, ¿eh? El norte está hacia allá. Esta es la fachada que en principio yo quiero estudiar. Evidentemente voy a tener que estudiar todas, pero en principio tal vez la que yo necesite estudiar es esto. Fíjense bien, lo que les he indicado hasta ahorita es, esta planta arquitectónica la tendríamos que trasladar al centro del diagrama estereográfico. Una duda que yo tengo, también vamos a usar el cuadrilátero ese para nuestro ejemplo, o sea, nuestro edificio hipotético. Sí, tienen que utilizarlo porque no tenemos un proyecto adherido todavía. Ah, ok, ok. Como lo que vamos a ubicar en el centro diagrama estereográfico es el proyecto que tenemos diseñado. Sin embargo, como ahorita no tenemos ningún proyecto, pues digamos, de alguna manera conformado, lo que vamos a hacer es emplear como base un proyecto hipotético que va a ser el cuadrilátero que por defecto ya tiene el ejercicio. Pero lo que quiero dejar en claro con este otro ejercicio es que no necesariamente el proyecto arquitectónico es un cuadro. Puede ser una figura tan diversa como la que estamos viendo, ¿no? Puede ser que mi planta arquitectónica sea esta, por ejemplo, o cualquiera, la que ustedes gusten, la que determine su proyecto arquitectónico. Entonces, resulta que de esta planta arquitectónica, que es la tipo del edificio, yo quiero analizar la fachada que está en rojo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primerito que tenemos que hacer es literalmente orientar la planta arquitectónica de tal forma que el norte me quede justo de forma vertical. Entonces, ya una vez que logré que mi planta arquitectónica es justo de forma vertical, ahora sí, toda la planta arquitectónica me la llevo al centro del diagrama, ubicando el centro de la fachada a analizar y me la llevo al centro del diagrama y resulta que aquí está el centro del diagrama y resulta que así es como tendría que estar generando la ubicación de mi proyecto al centro de el diagrama estereográfico, ya que garanticé que el norte
o mejor diría que garanticé que está orientada con base en el norte hacia arriba, ¿de acuerdo? Ahora, una pregunta muy común que me hacen es, oiga, pero al final de cuentas, ¿a qué escala meto mi planta tectónica respecto al diagrama estereográfico? No vamos a trabajar con escalas, ¿por qué razón? Porque la geometría solar se basa puramente en ángulo. ¿Qué significa? Que si la planta arquitectónica está 100 veces más grande que el diagrama estereográfico, nos va a dar exactamente el mismo resultado a si la planta arquitectónica está escalada 100 veces menos que el diagrama estereográfico. Es decir, aquí no importa si están del mismo tamaño, si uno está más grande que el otro, no importa. Al final del día estamos trabajando con base en ángulos y vamos a obtener el mismo resultado sin importar el tamaño del diagrama estereográfico respecto a la planta o viceversa. ¿De acuerdo? Esto hay que dejarlo muy claro. Entonces, aquí el paso siguiente sería seguir el procedimiento que acá está descrito. Voy a dejar de utilizar este ejemplo hipotético, nada más lo utilicé para que vieran cómo es que íbamos a integrar la planta arquitectónica, ¿de acuerdo? En este caso el edificio de estudio resulta que es este y lo tenemos orientado 25 grados al suroeste. Esto que estamos desarrollando es para determinar las horas de soleamiento de una fachada de un edificio en un sitio determinado. ¿Qué significa? Que ese mismo edificio, aunque esté, digamos, aunque esté configurado exactamente con la misma proyección en cuanto a volumetría y planta se refiere, si este edificio estuviera en otro sitio, evidentemente las horas de soleamiento no van a ser las mismas. Continuando con el procedimiento, dice, fíjense bien, sobreponer la máscara de sombras de forma perpendicular a la fachada analizada. Esta es mi fachada analizada. Voy a traer la máscara de sombras, que es igual un formatito que ya tienen en la nube, pero igual está cargado en este mismo archivo. Entonces lo que me dice es, carga a este mismo diagrama estereográfico la máscara de sombras. Esta se ubica, fíjense bien, y esto es importantísimo, este punto. Esta se debe ubicar al exterior de la planta arquitectónica, en este caso, en la dirección suroeste al centro del diagrama estereográfico. ¿A qué voy? A lo siguiente. Yo voy a insertar mi diagrama, mi máscara de sombra en mi diagrama estereográfico. A esto se le conoce como máscara de sombras y justamente como su nombre lo indica, nos va a servir para determinar la sombra que un elemento determinado podría estar proyectando sobre determinada fachada. Entonces, lo que vamos a hacer es, si este es mi diagrama de sombras, lo que voy a hacer es esta parte la voy a ubicar de manera perpendicular a la fachada que estoy analizando, de tal forma que me va a quedar así. Así me va a quedar. Aquí sí hago una precisión, muchachos, a efecto de que la máscara de sombra realmente me pueda brindar datos certeros, debe de estar, esta sí es una condición, esta debe de estar exactamente escalada al tamaño del diagrama estereográfico. ¿A qué voy? Es que a diferencia del diagrama estereográfico y el proyecto, que no importa el tamaño de estos, la máscara de sombras sí es importantísimo que esté escalado al diagrama estereográfico, de tal manera que si ustedes observan, el círculo mayor coincide con el círculo concéntrico mayor del diagrama estereográfico. El primero, el de 10 grados, coincide con el de 10 grados del diagrama estereográfico, el de 20 con el de 20 y así sucesivamente. De tal forma que hasta acá también coincide el de 90 con el centro del diagrama estereográfico. Entonces, paso siguiente es determinar el rango de horas para una fecha específica en las que el sol incide de forma oblicua o perpendicular en la fachada. Esto a partir de, fíjense, esta es la clave, esto a partir del momento en que la base de la máscara corta al recorrido aparente del sol en la fecha analizada. A ver, ¿qué quiere decir esto? Fíjense bien. Vamos a hablar de el 21 de junio. El 21 de junio, que es la curva más pronunciada en la parte superior, la que está en verde. Si nosotros nos ubicamos el 21 de junio, resulta que el orto lo tenemos poco después de las 6 horas y el ocaso poco después de las 19 horas. Por ende, nuestra longitud del día es poco más de 13 horas
cada día en verano, ¿sale? Pero el sol, cuando sale en el orto, comienza a radiar. Pero si se dan cuenta, en este caso va a comenzar a radiar la fachada noreste y la fachada sureste. No está radiando la fachada suroeste. ¿Cómo sabemos eso? Porque el sol se encuentra en esta ubicación y está radiando de manera, pues digamos, paralela al edificio. De tal forma que, ¿cómo vamos a determinar con precisión el momento en que la fachada oeste se encuentra radiada? Bueno, tal cual como lo dice aquí, en el momento en que la base de la máscara de sombras, ¿cuál es la base de la máscara de sombras? Es la recta que corresponde a 90 grados. Esta recta que corresponde a 90 grados es la base de la máscara de sombra. En el momento de que la base de la máscara de sombra corta el recorrido aparente del sol en la fecha analizada. Ahorita estamos analizando la fecha del 21 de junio y el recorrido aparente del sol es aquí, desde el orto, comienza su recorrido, sigue el trayecto que estoy teniendo yo en mi mouse. Aquí lo corta, justo aquí lo corta, continúa su recorrido y hasta que oculta. De tal forma que este es el recorrido del sol para el 21 de junio. Entonces, ¿cuál es el periodo que está soleando? Si nosotros visualizamos esta analema, corresponde a las 13 horas y esta otra analema corresponde a las 14 horas. A ojo de buen cubero, este corte se está llevando como a las 13:20, 13:15, 13:20 del día. Entonces, si se dan cuenta, fíjense, a partir de las 13:15 que cortó la base del diagrama al recorrido aparente del sol, a partir de este momento, el sol durante su recorrido aparente ya va a comenzar a tener incidencia en la fachada que estamos analizando, en este caso en la fachada sur-oeste, de tal manera que desde las 13 horas hasta las, en este caso hasta que llegue el ocaso, desde las 13 horas hasta el ocaso, la fachada sur-oeste está siendo soleada el 21 de junio. ¿Sale? ¿Qué hubiera pasado si la base del diagrama hubiera quedado así? Aquí tendríamos la analema de las 11 horas, más o menos a las 11 horas está siendo cortado el recorrido aparente del sol. ¿Qué significa? Que a partir de las 11 horas, en este segundo ejemplo, estaría siendo soleada esa fachada, pero a diferencia del ejemplo anterior, no sería hasta el orto el soleamiento, sino sería hasta después de las 17 horas, entre las 17 y las 18, más o menos como a las 17:30, dejaría de ser soleada esa fachada, porque, fíjense, al final de cuentas el periodo de soleamiento es desde la primera vez que se corta la base del diagrama de sombras al recorrido aparente del sol, hasta vuelve a cortar. A partir de aquí en adelante ya está soleando, haciéndose dicha fachada. ¿Sí me explico? Sin embargo, en las condiciones de nuestro ejemplo, como no llega un segundo momento de corte, quiere decir que desde las 13:15 horas hasta el ocaso se solea la fachada sur-oeste. Pero estamos hablando única y específicamente de la fachada suroeste el 21 de junio. ¿Qué me dirían respecto a la fachada, respecto a la misma fachada, pero no el 21 de junio, sino en los equinoccios? En este caso, esta segunda recta es la que representa a equinoccios. Acuérdense que el periodo va desde el primer momento en que cruza la base del diagrama de sombras, el recorrido aparente del sol. Aquí podemos asumir que aquí tenemos el orto, donde está mi cursor, lleva a cabo su recorrido aparente todo el día en los equinoccios y se oculta el sol por acá donde tenemos el ocaso. Entonces, si ustedes observan durante ese recorrido, aquí es donde se está cortando la base del diagrama de sombras con el recorrido aparente del sol en los equinoccios. Y justamente ese corte se da entre estas dos analemas. Resulta que esta analema corresponde a las 10 y 11 horas, 10 y 11 horas del día, si se dan cuenta. Con base en lo que tenemos en pantalla, ¿cuál sería el periodo de soleamiento
para la fachada suroeste del edificio durante las fechas de los equinoccios. Para el 21 de marzo tendríamos que tomar las panzas derechas de cada analema, y ahí sí nos va a dar como las 10:15, insisto, tendríamos que dividir este fragmento desde aquí hasta acá y determinar el minuto en que hace el cruce, la base del diagrama de sombra respecto al recorrido aparente del Sol. Sin embargo, eso sería para el 21 de marzo. Sin embargo, para el 21 de septiembre tendríamos que tomar la panza izquierda de cada analema y dividir desde este punto hasta este punto entre 60 y evidentemente nos va a dar como las 15 horas. Entonces, la respuesta correcta en el planteamiento de que cuál es el periodo de soleamiento para los equinoccios, la respuesta correcta debería decir, para el equinoccio de primavera, va desde las 10:15 aprox hasta el ocaso, mientras que para el equinoccio de otoño va desde las 10:05 aproximadamente hasta el ocaso. Cuando trabajamos con analemas es porque estamos trabajando horario civil. Si trabajamos horario solar, sí sería el mismo horario de soleamiento. ¿Cuál es el horario de soleamiento de la fachada suroeste? Para el 21 de diciembre, la respuesta sería todo el día, desde el orto hasta el ocaso, considerando que el orto se da poquito después de las 7 horas y el ocaso se da poquito después de las 18 horas. Si quisiéramos determinar la cantidad de horas a lo largo de todo el año, todo este contorno verde sería el periodo de soleamiento a lo largo del año de la fachada suroeste para la Ciudad de México, de este ejemplo hipotético de proyecto.